mostrará su propósito para tu vida. Yo quiero que usted vea conmigo, por favor, el versículo que está en Isaías capítulo 54, versículo 1. Y lo leemos de la versión Reina Valera, que normalmente hoy nuestro mensaje se llama fructifica, multiplica, llena. Amén. A ver, yo les voy a invitar para que me hagan un favor. Ayúdenme a decirlo, pero digámoslo con fuerza. ¿Está bien? ¿Cuál es la primera? ¿La segunda? ¿Y la tercera? Ok. Entonces ahora sí, con todo el ánimo, con todo el gozo, como que tenemos las fuerzas del búfalo. La primera, fructifica. La segunda. Y la tercera. Estaba diciéndoles que vamos a leer Isaías capítulo 54 de la versión Reina Valera, que dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias que en esta mañana la presencia de tu Espíritu Santo está en este lugar. Espíritu Santo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por llenar nuestras vidas, por guiarnos a toda la verdad. Espíritu Santo, gracias por revelarnos la palabra y los secretos, por llevarnos a un nivel más alto, por ensancharnos, Señor, en nuestra mente, en nuestra forma de actuar, Señor, pero también por ensancharnos, Señor, en nuestro espíritu, por darnos una medida, pero también una capacidad, Señor, para ir a otro nivel, Señor, el nivel en el que tú quieres que estemos. Hoy nos presentamos delante tuyo y nos exponemos a tu palabra, Señor, y te pedimos que nos ministres, Señor, en todas las áreas en las que necesitamos ser ministrados, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Quiero que usted sepa que cuando se habla de fructificación, de multiplicación y de llenar la tierra, tiene que ver con que es Dios quien propuso, quien tuvo en su corazón la visión que los que habitáramos esta tierra fuéramos seres humanos, fuéramos hombres, mujeres, o fueran aves, o fueran animales del campo, o fueran animales del agua, del mar. A todos los incluyó, a todos nos incluyó el Señor para que fuéramos fructíferos, para que nos multiplicáramos y para que llenáramos la tierra. Es el corazón de Dios, es la visión de Dios. Amén. La visión de Dios desde el principio fue que la tierra fuera fructífera, que la tierra fuera multiplicada y que la tierra fuera llena del conocimiento, de la gloria, de la presencia, de la esencia de Dios, que la tierra fuera llena de hijos de Dios, de seres que le adoráramos, seres que glorificáramos su nombre, seres que le diéramos a Él siempre el primer lugar. Amén. Y nosotros entonces encontramos esto y lo hemos leído un par de veces. Dice allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 28, y dice que los bendijo Dios. Mire, cualquier cosa que Dios nos ha llamado a hacer, a usted y a mí, cualquier cosa, escuche bien, cualquier cosa que Dios nos ha llamado a hacer, no cualquier cosa que usted se le ha ocurrido hacer. Es diferente, hay una diferencia de cuando Dios nos llama a hacer algo a cuando yo decido por mi propia voluntad, sin preguntar ni consultar a Dios, hacer algo en nombre de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama, cuando Dios está queriendo que nosotros nos involucremos en algún área de servicio, de trabajo, cualquiera que fuera la actividad a la cual Dios nos ha llamado para ejercer, para hacer en esta tierra, Él primero nos bendice. Amén. De lo que yo le voy a hablar a usted esta mañana ya ha sido bendecido. Usted ya ha recibido de parte de Dios una bendición que lo capacita a usted, una bendición que le hace a usted ser hábil y una bendición que lo hace a usted ser exitoso donde quiera que usted vaya. Cuando uno va con la bendición de Dios, a uno
todo le funciona aún en medio de que circunstancias adversas se puedan atravesar en el camino, como les voy a mostrar en un momento. Y entonces Dios le dice al hombre, que lo dice Dios, que bendijo al hombre y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y una vez usted entiende estos tres primeros, usted puede llegar al siguiente punto, que es ser gobernante, o ser el gobernador, o ser el que sojuzga la tierra. Hoy no vamos a hablar con demasiados detalles sobre sojuzgar, pero hoy sí queremos hablar sobre multiplicar. Entonces resulta que Dios se encuentra con que ese hombre que Dios ha creado, al cual le ha dado su esencia, lo ha hecho a su imagen, le ha dado su carácter, lo ha hecho originalmente como Dios, a la semejanza de Dios. Pero este hombre le abre la puerta al enemigo y el hombre termina pecando y siendo destituido de la presencia de Dios. Dios tiene entonces que trabajar en este otro plan para que entonces el hombre tenga la oportunidad de ser redimido y de volver nuevamente a tener una cobertura. Ya saben la historia, cómo después de pecar, en esos primeros 2-3 capítulos del libro de Génesis, usted encuentra cómo Dios sacrifica unos animales, es un derramamiento de sangre, es el modelo de cómo Dios iba a hacer la redención del hombre, los cubre, y a través de la historia nosotros nos damos cuenta que entonces no fue solamente con ese primer hombre, sino que después de que la creación se pusiera en contra de Dios, porque la creación se pone en contra de Dios, el hombre se pone en contra de Dios, ese hombre creado por Dios se pone en contra, pecando y yendo en contra de los principios y haciendo todo lo que le venía en gana, olvidando que esa creación se debía a una adoración y a un vivir para Dios. Y llegamos entonces a ese capítulo que todos conocemos en Génesis capítulo 9, donde después de Dios haber borrado a esa generación de hombres, salva entonces Dios a Noé, a la esposa de Noé, a los 3 hijos de Noé y a las 3 nueras de Noé. Y Dios vuelve y dice en el capítulo 9, versículo 1, y si me están ayudando allá arriba, por favor, dice que bendijo Dios a Noé. Yo quiero que usted pueda mantenerse en que cuando Dios tiene una visión, en que cuando Dios tiene un plan, Dios no cambia de la noche a la mañana como suele hacerlo el hombre. Dios se mantiene firme en medio de las circunstancias. Dios siempre nos está mostrando a nosotros que cuando Él decide algo, que cuando Él quiere que se lleve algo a cabo, puede suceder cualquier cosa a su alrededor, pero Él no cambia, Él es inmutable. Yo les compartí a los que vinieron y los que estuvieron el viernes en la predicación, que qué bendición que Dios no es hombre para mentir, pero tampoco es hijo de hombre para que ande arrepintiéndose de las decisiones. Usted puede confiar en ese Dios, usted puede esperar en ese Dios maravilloso, en ese único Dios, que si Dios le ha dicho algo a usted, que si Dios lo ha bendecido, que si Dios le ha llamado, que si Dios le ha encomendado una tarea, usted puede estar tranquilo que Él está contigo todos los días de tu vida. Y Noé entonces recibe la misma palabra que dijo Dios en el capítulo 1 del libro de Génesis, donde dice que les dijo, los bendijo y le dijo a Noé y a sus hijos: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. y este Noé, fueron salvos 8 personas. Y el número 8 bíblicamente, y no soy numerólogo ni nada de esas cosas, pero he leído algunas cosas, sí, y me gustan. El número 8 significa un nuevo comienzo, algo nuevo que Dios está haciendo. Por eso, si usted cuenta los días de la semana desde el domingo hasta el sábado, ¿cuántos días hay? 7. ¿Y el domingo qué día sería? El número 8, donde hay un comienzo nuevo de una nueva semana. Cuando uno mira también a David, David era el hijo número 8. ¿Y quién fue David? El nuevo rey de Israel. Entonces aquí quiero solamente mostrarles que salva a Dios 8 personas, pero vuelve en este nuevo comienzo y los bendice otra vez.
Los bendice Dios y les dice lo mismo: fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Y sabe que lo mismo hace con Abraham en el capítulo 17, versículo 6. Le dice: te multiplicaré en gran manera y haré de ti, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y a Isaac le dice exactamente lo mismo: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Eso está en Génesis 26, 24. Y a Jacob no le cambia la narrativa, no le cambia la promesa, no le cambia el llamado, no le cambia el deseo y la visión de Dios. Una vez más, Dios no cambia de visión como suele hacerlo el hombre. Dios se mantiene siempre firme. A Jacob le amplió el panorama y le dijo: también te digo a ti, yo soy el Dios omnipotente. El Dios omnipotente es el que tiene poder y autoridad para hacer todo lo que a nosotros no nos alcanza a caber en nuestra cabeza. Ese Dios omnipotente le dice a Jacob: crece, multiplícate, una nación. Y no solamente una nación, aquí la visión se expande. Aquí la visión el Señor la ensancha como suele hacerlo. Cuando hemos enseñado sobre visión, dijimos que hace más o menos unos 12 años Dios nos renovó algunas cosas, nos ajustó algunas cosas como iglesia, cambiamos de Cristo Reina a Tiempo de Transformación y empezamos a trabajar, hicimos como todo un revolcón que Dios nos guió a hacer, pero la visión ha venido creciendo. Hoy tenemos una escuela para liderazgo mucho más estructurada, gracias a Dios por las personas que nos han estado rodeando y que nos han ayudado. Esto no ha sido porque a nosotros se nos ocurrieron todas las ideas, no, es porque Dios nos ha permitido ser rodeados de personas que nos dicen: pastor, mire, esto se puede implementar, esto se puede hacer. Y nosotros decimos: wow, qué bendición. Esto es una bendición en el sentido en que estamos creciendo, ensanchando la visión. Hoy estamos hablando de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Pero estamos hablando de algo que tiene que ver con todo esto que se llama visión. Y estamos diciendo cómo Dios amplía la visión en Jacob. Ya para la época de Jacob ya no era solamente un descendiente, sino que ahora eran muchísimos más descendientes. Tenía 12 hijos Jacob y Dios le dice entonces: multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Aleluya, eso está en Génesis capítulo 35, versículo 11. Y continuamos con la historia viendo. Yo solamente quiero hacer un esboce muy general, pero con algunos puntos muy claves para que usted vea que Dios no cambia de decisión. Hoy usted se va a ir con una palabra clave: Dios no cambia de visión, Dios no cambia de planes. Dios se mantiene firme. Dios te llamó a ti y Él te va a mantener a ti en la posición donde Dios ha dicho que tú estás. Él no va a cambiar y va a decir: ya no lo voy a bendecir hoy más, ya no lo voy a sanar más, ya no voy a estar en sus asuntos más. Pero usted se puede levantar cada día con una palabra que dice: y estaré contigo todos los días de tu vida hasta que yo vuelva por ustedes. Aleluya. Y todas las palabras adicionales que tampoco se las voy a repetir en este momento. Pero cuando usted llega al libro de Éxodo, y esto sí que es impresionante, no se olvide que leímos Isaías 54, donde dice que, a ver, déjeme, me devuelvo un momentico, porque es que es bien interesante lo que dice. Lo que dice es que: regocíjate, oh estéril. No se olvide de eso, bueno. Regocíjate, oh estéril. Pero ahora déjeme ir aquí al Éxodo, al capítulo 1. Porque en Éxodo capítulo 1, desde el versículo 1, la palabra nos muestra a nosotros una maravillosa historia. El pueblo de Israel, que ya no era un pequeño pueblo de 70 personas que llegaron a Egipto cuando José, ¿se acuerdan los hermanos de José? Predicamos el otro día todas estas cosas, cómo los hermanos de José llegaron allá. Cuando Jacob viene con todos sus hijos, eran más o menos 70 personas que se establecieron en Egipto. Pero pasado el tiempo, José murió, el faraón murió, los amigos, todas estas cosas. Pero ya para entonces la nación de Israel, que todavía no había sido considerada como una nación, era todavía un pueblo pequeño, era como una tribu pequeña. De repente dice que en el versículo 7 del capítulo 1 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Alguna vez les habían
leído versículos sobre el tema? ¿Sí? En algún momento, es que yo sé que a veces tenemos una memoria de corto plazo que no se nos vuela todo. Pero pasados los años, Dios trae al corazón de Moisés, quien es el que escribe el libro de Éxodo, dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y dice, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? ¿De qué se llenó la tierra? De israelitas, o de ismaelitas, como le decían también, de israelitas. Tú puedes percibir que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios es agradable, que la voluntad de Dios es buena. Se lo dije al revés, pero ya le hemos hablado. Leche y miel, verduras, y hasta el último rincón de la tierra iré, Señor. Si no sabe de qué le estoy hablando, tienes que ver las predicaciones de como los hijos de Isaacar. Amén. O ya sabe, en el WhatsApp, ahí nos pueden escribir y nosotros les responderemos a través del WhatsApp. Se fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra. Pero se llenó tanto la tierra que el faraón de turno le vino un temor diciendo, oiga, esta gente se ha multiplicado, se han fortalecido, tenemos que hacer algo, porque si no lo hacemos, posiblemente vamos a tener problemas. En el versículo 10 del capítulo 1 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Eso está en Éxodo 1, versículo 10. Cada vez que nosotros caminamos haciendo la voluntad de Dios, cada vez que nosotros nos proponemos cumplir con los planes de Dios, cada vez que nosotros nos levantamos para hacer que la palabra de Dios se vuelva real en nuestra vida, cada vez, escúchame lo que le estoy diciendo, cada vez que nosotros como iglesia nos levantamos para ir a tomar un espacio, para ir a ensanchar las cortinas de nuestra tienda, usted puede tener certeza y seguridad, y esto no es una promesa bíblica, ¿está bien? No me lo entienda mal, pero cada vez que usted se levanta para extenderse, usted va a encontrarse con un enemigo que le va a buscar la forma de cómo desanimarlo, de cómo quebrantarlo, de cómo llenarlo de problemas y de situaciones. Porque cada vez que los hijos de Dios nos levantamos para cumplir los planes del Señor, el enemigo sabe que si nos deja en paz y hacerlo, pues podemos llegar a límites donde o hacemos tanto que llegamos un día y nos sentamos a descansar, porque puede suceder de esa manera. Pero también él sabe que si él nos deja caminar con libertad, pues él obviamente va a tener mucho menos terreno y va a tener mucho menos posibilidades de dañar el corazón de las personas. Y esto es algo que nosotros necesitamos también tener claro, porque es que a veces nos olvidamos. Yo no estoy haciendo alegorías al diablo, simplemente estoy diciendo lo que la palabra de Dios me dice acerca de cómo usted necesita permanecer siempre firme con la visión de Dios, con las promesas de Dios, y no con lo que el diablo quiera traer sobre su vida, porque lo que el diablo quiere traer sobre su vida ya fue expuesto públicamente en la cruz del Calvario, ya fue derrotado. Ya usted ahora camina en bendición, en victoria, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El enemigo está bajo sus pies. Pero aquí estos benditos, a este faraón se multiplicaron, y no sea que cuando vengan guerras se junten contra nuestros enemigos y peleen en contra de nosotros. Y entonces a ellos, como el diablo tiene una estrategia, Dios también tiene una respuesta para mostrar quién es él. En Éxodo capítulo 1:12 dice, por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Yo no sé si usted está consciente de la época en la que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo una época que es gloriosa para la iglesia. De verdad, pastor. Es que yo no he podido hablar con usted para contarle mis circunstancias y todas las cosas terribles que me están pasando.
yo no voy a decirle que desconocemos, que hemos pasado, claro que sí. Y hemos perdido personas, que son muy cercanas a nosotros. Pero no estoy desconociendo nuestras necesidades, pero en medio de nuestras necesidades yo puedo decirle también, como su pastor, que Dios no nos ha faltado, que Dios ha permanecido fiel, que Dios ha cuidado de sus hijos, aleluya, que Dios nos ha permitido ver su gloria. Aquí estos dice que cuanto más oprimidos, porque es que cuando pasamos por dificultades y cuando pasamos por necesidades y cuando pasamos por circunstancias, como que eso nos pone mucho más, nos envalentona y nosotros decimos, ¿cómo así? Yo no me la voy a dejar ganar del diablo, yo no me voy a dejar ganar de las circunstancias, yo voy a levantarme y a creerle a Dios que si se cerró una puerta, Dios me abrirá muchas otras puertas más, aleluya. Porque entre más los oprimían, lo que yo veo en la Biblia, tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Los pusieron a coser más ladrillo, los pusieron a hacer más labores, les quitaron las raciones de comida. O sea que la situación que usted y yo hemos estado viviendo en este último año no dista de esto que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ahora yo tengo que decir que nosotros vivimos en otra dispensación donde a nosotros las raciones de comida no se nos bajaron. A nosotros las raciones de comida se nos aumentaron. A algunos se nos nota. Y algunos hacen, sí, pastor, usted tiene toda la razón. Pero porque es verdad, porque es así. Amén. Pero se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios les tenían miedo. Ahora vamos al versículo 14, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, el diablo siempre va a traer circunstancias. Y vuelvo y le digo, esto no es una promesa bíblica, pero esto tiene que ver con que el diablo va a hacer su trabajo hasta el día en que tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? Y entonces también se le ocurrió aquí al faraón decir, habló el rey de Egipto, en el versículo 15 dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, unas de las cuales se llamaban Cifra y otra Fuá, y le dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Escuchaste? Pudiera decir, pero las parteras se llenaron de susto de lo que Faraón les dijo. Pero por el contrario de eso dice que las parteras tuvieron temor de Dios. Y el temor, acuérdese que es diferente. El temor a Dios es diferente a cuando usted ve una serpiente o un animal, una fiera, y usted le da terronera y usted queda paralizado, porque no es ese temor. El temor es un respeto, el temor es un reconocimiento de la grandeza de Dios, aleluya, de un corazón que se tiene que humillar delante de Dios. Y estas mujeres temieron a Dios y no le hicieron caso. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey egipcio, sino que preservaron la vida de los niños. Es decir, cuando el diablo se levanta para destruir al pueblo de Dios, aún las parteras van a ser parte de las huestes de Dios para traer vida en esta tierra, aleluya. Y las parteras tienen que verse como respuestas de Dios. Las parteras tienen que verse como que Dios siempre tiene una solución para nuestras situaciones, para nuestras necesidades. Cuando usted tiene una relación tan profunda con Dios, usted puede esperar 100% en Dios. Él no va a cambiar, Él no le va a fallar, Él no va a decir yo con usted no quiero nada. Por el contrario, va a querer demostrarle cuánto le ama y cuánto está dispuesto a hacer para que usted tenga bienestar en esta tierra.
El rey de los egipcios llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras tuvieron una muy buena respuesta: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y aquí encuentro yo otra razón, otro mensaje más, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Usted no tiene absolutamente, escúcheme lo que le quiero decir, usted no tiene absolutamente nada de débil. Porque cuando usted está en el Señor, usted es robustecido. Usted puede dar a luz a los hijos sin asistencia de partera. Aleluya. Y no me he salido del tema que Dios nos llamó para fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Dios está todavía trabajando en su visión. Dios te ha llamado a ti. Tú eres parte de la iglesia del Señor y tú has sido llamado para fructificar. Y fructificar quiere decir que llevemos fruto y que llevemos fruto abundante. Y eso está en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué nos puso el Señor? Para ir y llevar fruto, y para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. El gozo de Dios, el gozo del corazón de Dios es que usted y yo seamos fructíferos. Ese es el gozo de Dios. Pero el gozo de Dios también es que nosotros nos multipliquemos. Y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno de los que están a nuestro alrededor perezcan y se vayan al infierno. El deseo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y es que ninguno de nosotros tiene una excusa, ni buena, ni regular, ni mala, para decir: Señor, yo no puedo. Porque cuando Moisés fue llamado, le salió con tantas y tantas disculpas al Señor, que el Señor para cada disculpa le tenía una respuesta. Que ya hablamos de esto, que es que yo como que me trabo cuando hablo en público. No se preocupe, que ahí tiene a su hermano Aarón para que hable por usted. Y cuando vaya, ¿qué les voy a decir? Que en el nombre de yo soy va a ir. Recuérdelo. Cualquier cosa que Dios nos ha llamado a hacer, Dios ya te ha dado la capacidad, la habilidad, y te ha llamado para ser exitoso. Él no quiere que ninguno perezca. Pero volvamos un momentico allí a Éxodo, en el capítulo 1 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y una vez más el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Qué le pasó al pueblo? Al pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y llegaron a ser tantos que la Biblia nos habla que cuando salieron de Egipto, unos años después, cuando Moisés creció y toda la cosa, 40 años viviendo como hijo de Faraón, luego 40 años como pastor allá en el desierto, luego regresa nuevamente, pasaron casi 100 años y Dios hizo aquello en lo que Él se había comprometido, porque Él no cambia. Y lo que le dijo a Moisés que iba a hacer, lo hizo. Y cuando salieron de Egipto, las cuentas son de que más o menos, acuérdense que cuando llegaron con Jacob y sus hijos eran como 70, pero cuando salieron de Egipto, más de 100, como unos 100 años, eran más de 2 millones de personas. O sea que el pueblo se había multiplicado.
Los años que pasaron ellos allí fueron más o menos como 400 años, pero la Biblia me muestra que cuando salieron robustecidos, fortalecidos y multiplicados. No sé si usted recordará que una de las palabras que el Señor nos dio el año pasado para la iglesia en medio de esta pandemia, que fue una gran promesa, es que nosotros íbamos a salir de la pandemia. ¿Ya se les olvidó? Íbamos a salir completamente sanos, amén. Íbamos a salir multiplicados, enriquecidos y sin deudas. Y cuando usted mira la historia más adelante, ellos salieron multiplicados, enriquecidos, sanos y muy enriquecidos, muy bendecidos. Aleluya. Solamente estoy tratando de alcanzar, de traerle algunas de estas cosas que... La única manera en la que nosotros podemos mantenernos también correspondiendo a la palabra que el Señor nos ha dado y correspondiendo a esa palabra de que Él no cambia, de que Él permanece en sus promesas, la única forma en la que usted y yo podemos mantenernos firmes es, como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8, si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ay, tan chévere, pastor, nos fructificamos, nos multiplicamos y llenamos la tierra. Pero hay algo que usted necesita hacer, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que cada cierto tiempo se olvidaban y caían otra vez en manos de sus enemigos y los conquistaban y los hicieron esclavos. Aunque Dios no cambió de parecer ni de visión, Él siempre mantuvo su promesa que sería la tierra llena del conocimiento, que los seres humanos y los hijos de Dios nos multiplicaríamos en esta tierra y llenaríamos la tierra. Con todo y eso, debido a la dureza del corazón del hombre, se perdió por momentos el cumplimiento de la promesa. Y la única manera para que nosotros hoy podamos permanecer y para que podamos ver el cumplimiento de esta palabra es que permanezcamos en Él, que las palabras del Señor abunden en nosotros, que aquello que nos está llenando, que aquello con lo que nosotros nos estamos ensanchando, que aquello con lo que nosotros nos estamos alimentando sea palabra de Dios, sea estar en la presencia de Dios, sea invertir tiempo de calidad en la presencia de Dios. Volvamos un momento a Isaías 54:1. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en ese versículo? Regocíjate, oh estéril. Tal vez usted no se ha fijado en una cosa bien puntual. Dios nos llama a nosotros para que seamos fructíferos, para que multipliquemos y para que llenemos la tierra. Dios le habló a Noé, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando usted ve la historia de Abraham, Abraham era un viejo. La esposa dice ya había pasado el tiempo donde podía procrear, pero con todo y que tenía flujo, con todo y que tenía menstruación, era estéril. Cuando usted mira la historia de Isaac con Rebeca, la misma. Y cuando usted mira también la amada de Jacob, porque aunque tuvo varias esposas, tuvo una que era la amada, también era estéril. ¿Se ha fijado en eso? Es que Dios es repasado, ¿sabe? A Dios se le ocurren unas locuras. Pero quiero decirle, cuando usted se junta con las locuras de Dios, usted va a ver la gloria de Dios. Usted está expuesto al poder de Dios, al poder creativo de Dios, al poder que reconstruye, al poder que reconforta, al poder que levanta, al poder que restituye, al poder que cumple las promesas. Cuando yo llegué a este versículo, lo he leído tantas veces y los que estuvieron con el devocional esta semana que pasó están enterados que lo que hemos estado compartiendo en el devocional es mucho de la prédica de hoy. Venga, ¿cuántos aquí?
Entre nosotros nomás, no va a salir de aquí. ¿Cuántos leen el devocional? ¿Cuántos leyeron el devocional esta semana? Bueno, gloria a Dios. Los demás tienen la oportunidad de recibirlo cada día a las 5:45 de la mañana en el WhatsApp de la iglesia, 315-353-1010. Pida que lo inscriban para que le pueda llegar el devocional. Pero cuando llegué a este punto digo, oiga, pero Dios sí es que hace unas cosas tan traídas de los cabellos. ¿Cómo es que le dice dice que va a ser una nación y que va a ser otras naciones más y que va a ser una gran promesa? Si usted no ha entendido, usted y yo como nación, como colombianos, hacemos parte de la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque de sus lomos dijo que saldrían, se multiplicarían y saldrían otras naciones y príncipes. Usted hace parte de esa promesa. Usted también es príncipe y usted también es rey de esa promesa. Usted también hace parte de esas naciones. Pero cuando usted mira, que fue lo que me golpeó mi corazón, Dios, pero tú le dices a esta, oiga, usted sí no ha dado nunca nada, no ha procreado, no ha tenido hijos, pero ahora te dice, regocíjate. Las mujeres que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob, que no fueron sus amadas, se burlaban. Les hicieron la vida imposible a las amadas de estos hombres. Pero con todo y esto, el Señor siempre les respondió y les hizo en un momento de su vida quedar embarazadas y finalmente tener el deseo en su corazón completo al ser mamás. Entonces yo no sé cuánto de usted sea fértil, yo no sé cuánto de su vida sea fértil, o yo no sé cuánto de su vida sea estéril. ¿Ya lo estás meditando, pensando? Porque la palabra no vuelve vacía. La palabra cumple el propósito. Dios nos llamó a fructificar, a multiplicar y a llenar la tierra. Pero yo no sé cuánto de usted es fértil. ¿Cuánto de lo que Dios ha depositado en su vida, cuánto de su relación con Dios ha producido abundante fruto? Porque el fruto es el que llena y alegra el corazón de Dios. ¿O cuánto de usted ha sido estéril? ¿Cuánto tiempo ha pasado en el que usted no ha producido absolutamente nada? ¿Cuánto tiempo ha pasado en su vida conociendo al Señor que las situaciones que usted vivió cuando conoció al Señor hace 5 o 10 años todavía siguen siendo las mismas situaciones y por el contrario se incrementaron? Entonces escuchamos testimonios que se vea como este. Cuando yo llegué al Señor, yo era pobre, pero ahora soy más pobre. Yo sé que el Espíritu del Señor está aquí en este lugar y que usted está siendo ministrado y que usted está recibiendo y entendiendo. Estoy seguro de eso. La palabra no vuelve vacía. Esto no es mi mensaje, esta es la voz de Dios a través de su pastor. Pero ¿cuántos pueden decir, oiga, cuando yo llegué a la iglesia, yo era afligido? A mí no me podían ni mirar. Yo estaba más endeudado que, mejor dicho, a mí no me pedían la cédula. Cuando me pedían la cédula allá para ver si me daban una tarjeta y yo daba mi cédula, inmediatamente todos los bancos me caían para cobrar. Y yo realmente estaba tan amargado en mi espíritu porque creía que definitivamente Dios no me amaba y que Él se había olvidado de mí. Pero puedo voltear a mirar y decir, Dios, ¿cómo me has cambiado? ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto fruto, Dios, yo he podido hoy
tener sobre mi vida, y no solamente sobre mi vida, porque sobre mis hijos, cuando empezamos a ir a la iglesia iban con los zapatos rotos, y no porque fueran la moda, y con los pantalones igual, y yo sé, tampoco porque fueran la moda, porque no había más. Pero yo te doy tantas gracias, Dios, que la esterilidad en mi vida se acabó, que la falta, la necesidad desaparecieron de mi vocabulario y de mi casa, y que hoy en día yo puedo decir: Señor, yo no soy estéril, yo soy de los que produzco fruto, de los que me multiplico, de los que lleno la tierra. Donde quiera que yo vaya, la gente me revisa, la gente me mira y me dice: oiga, ¿y usted cómo es que hace? ¿Usted qué es lo que se toma? ¿Usted qué es lo que se unta? ¿Qué fue lo que le dieron para que usted pueda vivir una vida tan llena de gozo en medio de las dificultades y de las situaciones adversas? Pero de la misma manera como nosotros hemos visto que la esterilidad se nos fue en nuestras vidas, en todas estas áreas que tienen que ver con nuestra casa, nuestra familia, yo también quiero que usted pueda hoy terminar escuchando esta mañana que Dios está esperando que usted deje de ser estéril en reproducir la esencia de Dios, porque en últimas es lo que en verdad es más valioso que cualquier otra cosa en esta tierra. Usted necesita multiplicarse, usted necesita reproducirse, multiplicarse para que la tierra sea llena, pero usted necesita multiplicarse en la esencia de Dios. ¿Y dónde empieza usted? Usted empieza en su casa. Fructifica en tu casa como hijo de Dios, que tus hijos se vuelvan hijos de Dios también. Siguen siendo tus hijos, pero hay una diferencia en que dejen de ser solo hijos tuyos para que se vuelvan verdaderos hijos de Dios, que amen a Dios, que deseen servir a Dios, que deseen vivir para Dios. Que lo que el mundo les ofrece, que parece tan bueno, ellos puedan decir: no me gusta, no lo quiero, no lo recibo, yo lo resisto en el nombre de Jesús, porque mi papá y mi mamá, o mi mamá, porque si tal vez no tienes a papá no es disculpa. Pero si tu mamá te ha depositado, si tu mamá se ha estado fructificando en tu vida con la esencia de Dios, tú tienes que pararte y decir: por el testimonio de mi mamá, por lo que Dios ha traído a través de esta mujer, yo decido caminar para Dios como hijo de Dios. Y no solamente con tus hijos, con tu esposo. Trátalo bien, respétalo, ámalo, valóralo. Con tu esposa, tenla como un vaso frágil, dice la palabra. Cómprale flores, llévala al cine. Con tus vecinos, trátalos como tú quisieras que ellos te trataran a ti. Con respeto, con amor. Dios nos ha hablado y nos ha dicho que este lugar sería pequeño y todas las cosas. Si estuviéramos haciendo un servicio con todo el aforo, y estamos creyendo porque el aforo lo van a aumentar, y estamos creyendo que sea pronto, y entonces nos han dicho que este lugar iba a ser pequeño. Yo estoy considerando que es pequeño y que vamos a tener que seguramente hacer más servicios. Pero eso no depende solamente de que yo quiera hacer más servicios. Eso depende que usted fructifique, que usted se multiplique y que usted llene este lugar. Usted es usted. Por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias que tú no cambias. Gracias que tu visión permanece firme. Gracias que tú has sido constante, Señor. Gracias que has mantenido siempre las cosas en balance, Señor. Tú no estás un día arriba, otro día en el medio, otro día abajo. Tú siempre permaneces estable, Señor. Por el contrario, tú siempre quieres mostrarnos que hay algo más, hay algo mayor, hay algo mucho más fuerte, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, 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 gracias. Porque sí, Dios, nos vamos a extender a la derecha y a la izquierda. Porque sí, Dios, vamos a correr, Señor, las
cortinas, porque sí, Señor, vamos a correr los muros, porque sí, Señor, vamos a fundir las placas, porque sí, Señor, vamos a hacer todo lo que se necesita, vamos a terminar de construir este edificio, Señor, que va a ser un faro y que va a ser una inspiración para muchos aquí en esta zona donde tú nos has puesto. Pero no solamente Señor, seguiremos construyendo tu iglesia, seguiremos construyendo personas, como lo dijiste, Señor, también allá al profeta, Señor. Tú le dijiste que entre más se construía para arriba, aleluya, en Ezequiel 41, 5 al 7. Déjeme leérselo mientras usted mantiene sus ojos cerrados y mientras se conecta ahí un momento con la presencia. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura, y por eso cada piso, en la medida que construimos, en la medida que nos ensanchamos, dice, cada piso más alto se hace mucho más ancho que el de abajo. Aleluya. Y nosotros estamos construyendo, Señor, la iglesia, y nosotros estamos, Señor, siendo instrumentos para edificar la iglesia. Y nosotros creemos, Dios, que ciertamente hoy la esterilidad se va del corazón, de la mente, de los bolsillos, de la empresa, Señor, donde cada uno de estos hijos tuyos hace parte. En el nombre de Jesús. Pero hoy hablamos, Señor, que nos vamos a regocijar. Nos vamos a regocijar, Señor, porque la que fue estéril un día, Señor, tendrá que moverse, Padre, para recibir, Señor, tendrá que ampliarse para recibir todos esos hijos que tú vas a traer. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito para tu vida.